Bueno, resulta, estoy grabando, sí. Resulta que tengo un montón de cilantro que, como verán, hay unas hojas que no sirven, pero hay otras hojas que sí. No es que están guau, pero sí, y necesito clasificarlo. Así que me van a acompañar en esta clasificación de cilantro mientras hablamos de lo que quiero hablar hoy. Esta semana que pasó vi un video que subió una cuenta de Instagram, que es una cuenta que es bastante... ¿Vieron esas cuentas faceless? O sea, sin cara. Pero igual el chico, es un chico, el chico sí muestra un poco en historias, pero no, es medio oculto él. Pero siempre tira data así muy de... ¿Vieron como esa data que la gente no quiere que se sepa? Porque X motivos, bueno, él tira mucha de esa data. Subí un video de una entrevista y me pareció interesante lo que se decía y despertó un montón de preguntas o de al menos dije, bueno, che, este es un debate que tal vez estaría bueno tener. Lo que decía en este video básicamente era que el movimiento de la liberación de la mujer fue un movimiento orquestado y fue un movimiento creado, ¿ok? Como que no es que fue así, la gente se revolucionó, sino que fue, o sea, obviamente creo yo que siempre hay una base, ¿no? No es que vos podés hacer surgir un movimiento de la nada, porque si vos me decís, ay, que las bolsas de residuo tengan derechos, no va a pasar. Ya sé que estoy haciendo una comparación malísima. A lo que voy es, no puedes hacer surgir un movimiento de la nada. Obviamente tiene que haber una sociedad que lo esté deseando, ¿ok? Ahora, lo que decía es, antes de seguir hablando, el video decía que fue un movimiento orquestado porque, y acá me pareció lo interesante, porque la gente que, digamos, maneja los hilos o manejaba los hilos en ese momento, se dio cuenta de que, como antes, no hace mucho, pero antes, el que trabajaba era el hombre. O sea, y no me refiero a la época de mis abuelos, que ya las mujeres trabajaban. Me refiero a antes. Cuando la mujer no había mujeres que trabajar. ¿Ok? Bueno, como trabajaba solo el hombre, entonces estas personas dijeron, mira, la mitad de la sociedad no está trabajando, no está produciendo, no le estamos pudiendo cobrar impuestos de nada, y esto es un problema. O sea, estamos perdiendo plata. Este era uno de los puntos que se tocaba en el video. Otra de las cosas que habla el hombre este en este video era que, además, la mujer, al empezar a trabajar e irse de la casa, ¿qué pasó con los hijos? Porque ahora recién se está empezando a ver generaciones que no tienen hijos. Pero hasta hace poco todos tenían hijos. ¿Y qué pasaba con esos hijos? No hay nadie que los críe. Yo tengo amigas cercanas que me han dicho, cuando yo tenga hijos, los voy a dejar con la niñera. Y me acuerdo de tener esta conversación y decir, pero ¿para qué vas a tener hijos si no los vas a poder criar vos? ¿Cuál es la gracia? Y acá venía el argumento de, y porque quiero tener mi propia vida, quiero trabajar, y obvio, lo súper entiendo, o sea, yo más que nadie me encanta la libertad, me encanta el ser independiente, etcétera, etcétera. Pero digo, si voy a traer seres humanos al mundo, ¿no sería lo más consecuente tener el tiempo para educarlos, para darle comida de verdad, para darle mi tiempo, para jugar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el sentido de traer hijos a este mundo y a los 6 meses, porque la verdad es que la fuerza de trabajo hoy en día es así, a los pocos meses los mandan a la guardería, después al jardín, después al colegio, y el nene desde muy temprana edad es adoctrinado en todo. O sea, desde horarios hasta cómo se tiene que parar, el juramento a la bandera, desde bebés, desde meses. Y esto está tan normalizado porque en la actualidad la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, tanto el hombre como la mujer, trabajan full time. Trabajan fuera de la casa. Este hombre en este video entonces lo que dice es que a la mujer irse de la casa
es mucho más fácil adoctrinar a los seres humanos, porque desde muy, muy temprana edad están dentro del sistema, de cualquier tipo de sistema, ¿ok? Y era un reel, así que no es que daba mucha más data, pero esto despertó un poquito mi curiosidad. Saqué esta charla después en una comida y me puse a pensar qué onda con esto, ¿ok? Por un lado, obviamente que hay y hubo feministas y, o sea, el otro día escuchaba a un video de Male Pichot que ella no se denominaba como feminista porque ella sentía que para ser feminista tenías que estar, ¿cómo se dice? Militando y llevando como una bandera, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después no sé quién le explicó, mira, si vos crees que las mujeres y los hombres tienen que tener los mismos derechos, ya está, ya sos feminista. No necesitas ir a ninguna marcha ni hacer nada loco. Y entonces, a partir de esa charla, ella dijo, ah, ok, soy feminista. A lo que voy es, el tema de los derechos, de que la mujer tenga que tener los mismos derechos que el hombre, me parece súper sí y no está en tela de discusión para mí en general, ¿no? Como seres humanos. Más allá de si sos hombre o mujer y hoy en día un montón de otras categorías, no tiene nada que ver. O sea, todos tenemos o deberíamos tener derechos de vivir libres y hacer de nuestra vida lo que se nos canta. Si yo no jodo al prójimo, ser y hacer lo que se me canta. ¿Ok? Eso sí. Ahora, también entiendo que el feminismo no es solo el trabajo, porque si vamos a lo del trabajo, todo lo que te contaba que escuché en ese video tiene bastante sentido. Personalmente, y creo que se sabe que sí es verdad que la mujer es, ahora menos, pero también es, y más en otras culturas, oprimida, ¿no? Como si sos un varón, tenés como ciertas libertades, ¿no? Y que las mujeres no, y además hasta, o sea, hasta cuando yo era chica, ¿entendés? No me quiero remontar a un montón. Cuando yo era chica, me crié en una casa donde existía el patriarcado. Y no por eso eran malas personas ni hacían las cosas desde una mala onda o desde una mala vibra, pero la bajada de línea era esa. Obviamente creo que la mayoría de los adultos hoy en día nos criamos en casas donde se respetaba mucho la palabra del hombre. Siempre hay excepciones, of course, pero por ejemplo, en mi casa, mi abuelo decía A y se hacía A. Él quería, estábamos en la mesa y él quería que le alcancen una copa de vino y yo me paraba corriendo y gustosa de regalarle, de traerle la copa de vino, ¿ok? Y a mí no me hacía mal, no es que me sentía mal ni me sentía oprimida, ¿ok? Pero sí siempre había como esa de, en la mesa había hombres, y había hombres no de mi edad, pero sí adolescentes, y ellos nunca se iban a levantar a buscar la copa de vino, solo porque eran hombres, porque estaba sabido que si el hombre de la cabecera de la mesa quería algo, una de las mujeres se iba a levantar. Si había que lavar los platos, nunca un hombre se iba a levantar a lavar los platos. Yo me creía así. Siempre eran las mujeres, en mi casa eran mis tías, mi mamá, las que se levantaban y lavaban los platos, las que juntaban la mesa. Siempre, siempre, siempre fue la mujer. Este es un pequeño ejemplo que no es la muerte de nadie, pero es para que te des cuenta de cómo esto sucedía. Últimamente, muchos temas que me están llamando la atención, tal vez te has dado cuenta, es el tema en general de cuando a la sociedad se la adoctrina para que siga una línea, incluso bajo banderas que superficialmente parecen que tienen sentido y qué es lo que hay que hacer. Incluso escuché eso del veganismo, ¿ok? Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque nunca hay blanco o negro, al menos de mi perspectiva, nunca hay blanco o negro. Como te digo, suponete que lo del feminismo sí fue así y fue una bajada de línea para que la mujer salga de la casa, para que las personas sean más adoctrinadas, para que no haya nadie que quería a esos hijos y así se críen. Y bueno, y para que la mujer trabaje, no sé qué.
que ese es otro tema que ahora voy a tocar. Ponle que eso fue así. Es verdad, bueno, listo. Pero también es verdad que la mujer sí fue oprimida. Por muchos, 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 muchos años de la historia no podía manejar un auto, no podía ir a estudiar a la universidad. Y sí entiendo que la mujer tiene deseos de satisfacer en el sentido intelectual, laboral, creacional, podríamos decirle. Eso es real porque me pasa y le pasa a muchas mujeres que me rodean, pero siento que nuestro ritmo de trabajo y nuestra manera de trabajar no es igual a la del hombre, sacando excepciones, siempre digo, ¿no? Pero en general, nuestra manera de hacer las cosas, de crear, de materializar, es re potente, re contrapotente, pero es distinta. Es raro que trabajemos igual a como trabajan los hombres, ¿ok? A lo que voy es, entiendo que había una necesidad, porque si vos tenés a la mujer donde solamente puede bordar, coser y cocinar, entiendo que muchas van a querer salirse de ese molde y decir, che, hasta acá. Pero eso no significa, como también se nos metió en la cabeza, que tenemos que hacer lo mismo que ellos, que tenemos que competir, estar en esa rat race, donde es todo excesivamente competitivo y masculino y el hacer, el no descanso. Como que siento que la mujer necesita sus descansos, pero no en el sentido de mirar televisión y no hacer nada, en el sentido de otros ciclos, tenemos simplemente otros ciclos de creatividad y hay que empezar a darnos cuentas de esto y usarlos a nuestro favor. ¿Ok? Es difícil tener la mente abierta todo el tiempo, pero para mí ese es el camino. Siempre tener la mente abierta, porque a veces uno cambia, a mí me pasó, obviamente, cambiás, adquirís nuevos conceptos, etcétera, pero no hay que cerrarse a eso nuevo, porque otra vez estás volviendo a lo mismo, ¿entendés? Entonces creo que uno siempre tiene que estar con la mente dispuesta a recibir información y siempre cuestionarla, ¿ok? No aceptarla como ni verdadera ni como falsa, pero uno siempre siente en su interior cuando algo es verdadero y cuando no. O sea, como te decía lo de las bolsas de residuo. Si alguien me dice los derechos de la bolsa de residuo, automáticamente mi mente va a decir no. Pero cuando hay otra información, mi mente dice, a ver, indaguemos un poquito más por acá, a ver qué onda. La mujer era muy respetada en la antigüedad, ¿ok? Después, obviamente, por el catolicismo y un montón de cosas, se nos fue tildando o de brujas, o de herejes, o de locas, ¿entendés? Y bueno, y un montón de cosas que pasaron en el medio. Pero creo que tenemos que empezar a recuperar nuestro poder y sé que en un momento se nos dijo que ese poder era si yo me ponía a la par del hombre y hacía lo mismo que el hombre. Y creo que eso ya está quedando un poco obsoleto porque no, tenemos otro ritmo, tenemos otra manera de hacer las cosas. Y no significa no trabajar o no hacer cosas porque al contrario, las mujeres tienen una fuerza para trabajar admirable, pero distinta. ¿Sí? Y creo que eso es lo que tenemos que empezar justamente a trabajar. ¿Cuál es nuestro ritmo de trabajo y qué es lo que realmente queremos hacer? Y bueno, el tema es súper amplio, yo ya separé todo el cilantro. Este todo el cilantro lindo, no es tanto. El feito esta es el peor, pero bueno, lo terminé. Trabajo hecho. Bueno, ya me tengo que ir. Ya es la hora porque adivina que a dónde me voy. A trabajar. Sí, me voy a trabajar y me voy a un trabajo que es un trabajo que lo estoy haciendo temporal. No lo voy a hacer por siempre, pero bueno, está pagando mis cuentas por el momento. Así que me retiro. Y bueno, si te interesa este tema, déjame un comentario, déjame un like, suscríbete, comenta, compartilo, etc. Estás en este camino de bienestar, de despertar y de exploración de la vida. Bienvenido, bienvenida. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.